Bueno, hoy vamos a hablar el tema de la redención. ¿Qué es la redención? Yo he preparado algunas notas que voy a compartir textualmente con ustedes. Las escribí para no omitir ningún tipo de detalle. Vamos a definir lo que es el concepto redención. La redención es una expresión metafórica que ilustra la obra de Cristo en la cruz, es decir, su obra salvadora por gracia, en rescate por la humanidad esclavizada por el pecado. Entonces, la palabra redención es una expresión que ilustra lo que Cristo hizo en nuestro favor para rescatarnos, porque nacimos en esclavitud de pecado y el Señor Jesús, a través de esa obra redentora, nos rescata del pecado. El término redención se usaba comúnmente para realizar transacciones comerciales, es decir, para la compra y venta. Pero desde el punto de vista del rescate de alguna propiedad, de algún animal o de la liberación de la esclavitud de una persona o de sí mismo. Este término se utilizaba para rescatar, para poder recuperar aquello que se había perdido, ya sea la libertad o una posesión material o un animal. El diccionario presenta a este verbo redimir como liberar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. También se puede definir como conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante un pago por un precio, ¿sí? Esto lo dice el diccionario. Y por último, dejar libre de carga a un objeto, en este caso podría ser una casa hipotecada, empeñada o sujeta a un gravamen. El diccionario considera entonces que la redención, la acción de redimir es liberar o sencillamente recuperar algo que se ha perdido por una deuda, por una situación que nos ha causado quizás una crisis económica y nos ha tocado que empeñar algo y queremos recuperarlo. Bueno, hay dos aspectos de la redención a través de Cristo en favor de nosotros. Y el primero es que la redención en Cristo es una entrega voluntaria como un acto de gracia. La redención que Cristo hace, el rescate que Cristo hace en nuestro favor, Él lo hace de manera voluntaria porque le place, porque es por gracia. Y quiero leer algunos versículos de la Escritura. Puedes acompañarme en tu Biblia. Vamos a tomarnos unos minutos para abrir las Sagradas Escrituras y entender un poco más acerca de este término y esta obra de Cristo en nuestro favor. Marcos capítulo 10, versículo 45 es el primer texto. Marcos capítulo 10, versículo 45. El relato dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Y nótese la expresión que utiliza Marcos, haciendo alusión a las palabras de Cristo, para dar su vida en rescate de muchos. Esto es voluntario, esto es redención. Repito el versículo: el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida, dar voluntariamente su vida en rescate por muchos. Eso es redención. Otra cita la encontramos en la primera carta que hace el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo las siguientes palabras: que se dio, o sea, Dios se dio a sí mismo en rescate de todos. Este testimonio fue dado a su debido tiempo. El contexto muestra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Para quién es la redención? Para todos. Jesucristo hizo la provisión de rescate, de redención, de recuperación para todos los seres humanos. Y eso es una buena noticia. Otro versículo podemos encontrarlo en Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 13.
Bueno, el texto dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ok? De este tema de la ley también lo vamos a hablar al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Jesús se hizo maldición voluntariamente en nuestro lugar para pagar el precio de nuestro rescate. Por culpa del pecado fuimos esclavizados y Cristo voluntariamente se dio a sí mismo para rescatarnos. Eso es redención. Entonces, el primer aspecto de la redención es que es una obra voluntaria, una entrega voluntaria como un acto de gracia, porque no lo merecíamos. Nos metimos en un problema y el Señor nos rescató. El segundo aspecto de la redención de la obra de Cristo en nuestro favor es que Él pagó el precio con su sangre, con su sacrificio. Como bien lo dijo Pablo aquí en Gálatas, se hizo maldición, entonces la paga del pecado es muerte y el Señor Jesús entonces pagó ese precio por nosotros, muriendo voluntariamente en la cruz, porque los que debíamos morir teníamos que ser los seres humanos. Y aunque actualmente tenemos la posibilidad de morir, esa muerte es circunstancial porque Cristo pagó la muerte eterna. Vamos a buscar entonces la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 18 y 19. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. El apóstol Pedro dice: sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres. O sea, por herencia, hemos heredado de nuestros padres la condenación. Y Pedro nos recuerda que tengamos conciencia, que sepamos que hemos sido rescatados de esa experiencia pasada, de esa conducta que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, en nuestro lugar, Cristo paga el precio de nuestro pecado. Pero, ¿qué significa realmente redimir? El significado fundamental de redimir es comprar o rescatar o comprar de nuevo. Era tuyo, lo perdiste, pero lo vas a recuperar. Y es precisamente eso lo que sucedió con el ser humano. Nosotros por creación le pertenecemos a Dios, pero el pecado hizo que nos extraviáramos, que el Señor nos perdiera. Y Él nos compra de nuevo. La Biblia asocia la redención con el concepto de rescate, compra o precio. La palabra redención conduce nuestras mentes hacia el mercado, hacia la compra y venta. El rescate se hacía tanto para objetos, propiedades, animales, personas o uno mismo. Uno mismo podía pagar el precio de su redención. Y estoy hablando en términos comerciales. En el contexto de la historia del pueblo de Israel, el término redención se utilizaba para la compra y venta. La redención bíblica, por lo tanto, es un acto de Dios por gracia en favor de sus criaturas esclavizadas por el pecado, esclavizadas a Satanás, porque Satanás entonces ahora nos hace su posesión. No es que el objeto, la persona está vagando, perdida, sino que ahora le pertenece a alguien porque se hizo un empeño. Entonces Satanás ahora nos reclama como suyos porque hemos nacido en pecado y entonces Dios tiene que crear en su obra redentora la oportunidad de rescatarnos, la oportunidad de redimirnos. Vamos a buscar algunos versículos más para reforzar esta idea y vamos a hacerlo buscando el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 34. Juan, capítulo 8, versículo 34. Bueno, aquí se hace mención a que Jesús respondió: os aseguro que el que comete pecado es esclavo del pecado. El Señor nos está haciendo conscientes de nuestra realidad. Tenemos que reconocer nuestra realidad. Hemos nacido
en pecado. Y al nacer en pecado, cometemos entonces cosas inadecuadas, cometemos pecado, la paga del pecado es muerte, y el pecado es transgresión de la ley. O sea, nacemos con una actitud, nacemos con una conducta, nacemos con unos deseos de vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad en contra de lo que Dios ha establecido. Pero como no teníamos conocimiento de lo que era correcto y lo que era incorrecto, porque un niño necesita ser instruido, entonces nuestra naturaleza está inclinada al mal, pero no lo sabemos. Estamos perdidos, pero no lo sabemos, y el Señor Jesús nos hace caer en cuenta de nuestra condición. Os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Pero qué es el pecado? El pecado es transgresión de la ley. Dios ha creado una norma de vida y esa norma de vida se ha violado. Vamos a buscar ahora Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 3. Tito, capítulo 3, versículo 3. Aquí estamos viendo los detalles de la redención. Tito 3:3 muestra que porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, éramos desobedientes, extraviados, esclavos de diversas pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y envidia, éramos aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. ¿Cómo éramos antes de ser rescatados y redimidos del pecado? ¿Cómo era nuestra conducta antes de conocer a nuestro Salvador y conocer su voluntad? Vivíamos de acuerdo a nuestras pasiones, a nuestros placeres, discutiendo unos con otros, con malicia, con envidia. Esa es la naturaleza humana. Con esa condición es que nacemos. Y el mismo apóstol Pablo, pero en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 16, hace un énfasis especial. Romanos 6:16. ¿No sabéis que al ofreceros a alguien para obedecerle sois esclavos de quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia a Dios para justicia? Es una interrogante. Cuando tú te entregas a algo, cuando te ofreces a alguien, te vuelves esclavo de esa persona. En este caso, Pablo está haciendo la comparación de que al nacer en pecado y si vivimos de acuerdo a nuestras inclinaciones, entonces somos esclavos del pecado, por ende, esclavos de Satanás. Pero si somos obedientes a las normativas que Dios ha establecido, entonces nos convertimos en siervos de Dios. Pero para poder convertirnos en siervos de Dios debemos reconocer nuestra condición de esclavitud. Y debemos clamar al Señor para que se nos rescate y se nos redima. ¿Quién efectuaba la redención o el rescate de una persona o de algo que se había perdido? Si una persona era esclava, ¿quién lo redimía? Tenía alguien que moverse a compasión, ya sea un familiar, pero si un familiar no tenía para pagar el precio del rescate, se solicitaba la ayuda de algún pariente cercano, de algún amigo, de algún conocido, que fuese movido a misericordia para pagar el precio de aquella persona que había sido esclavizada, que le ayudara a salir de esa condición, porque solo no podía salir. Podía conseguir el dinero, pero ¿dónde lo iba a conseguir si la situación no se lo permitía? Entonces, si Dios a través de Cristo paga nuestro rescate con su sangre y los seres humanos somos liberados de la esclavitud, entonces, ¿quién recibe el pago por nuestra redención? ¿Quién recibe el pago por nuestra esclavitud? Y aquí hay varias interrogantes. ¿Será a Dios o a Satanás? ¿A quién se le paga? ¿O a la ley? Porque Dios establece una norma de justicia que son sus mandamientos. Bueno, yo escribí una nota personal donde coloco que la Biblia no ofrece ese detalle. No hay ninguna evidencia de algún receptor del rescate bíblico. ¿Y por qué esto? ¿Por qué la Biblia no brinda un detalle de quién recibe el pago como tal? Porque el tema de la redención es una metáfora o una ilustración de la obra de Dios en el plan de salvación. O sea, la redención literal existía. Había un comprador, había un redentor, había un rescatado.
Había un esclavo, había un jefe, un patrón, alguien que obligaba a la persona a cumplir con sus deberes de esclavitud, y había alguien que rescataba. Entonces, esta metáfora o esta ilustración de la redención se aplica en la vida espiritual. Entonces, la Biblia no dice, mira, se le paga a Dios o se le paga a Satanás, porque Satanás no tiene ningún derecho de reclamar nada. ¿Cómo que Dios le va a estar pagando a Satanás? Por otro lado, Dios sí nos rescata de las garras de Satanás. O sea, no es que Cristo le paga a Satanás, pero hay una satisfacción también de una ley. La ley reclama justicia y la ley dice que la paga del pecado es muerte. Pero entonces, por la gracia y la misericordia de Cristo, tú y yo hemos sido rescatados. La redención nos ayuda a entender la obra de Cristo en la cruz. Porque hay un resultado y ese resultado es la liberación de la esclavitud del pecado, y hay un costo elevado que es la propia sangre de Dios hecho hombre. Dios hecho hombre paga nuestro rescate con su sangre. En definitiva, la redención es un acto de gracia que en nada sale barato. No es barato, no es un precio que se pagó con algo insignificante. Se pagó con la vida de Dios hecho hombre. Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta a Gálatas en el capítulo 1 y vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice con respecto a lo que acabo de mencionar. Gálatas capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 3 hasta el 5. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y Dios y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Se dio Cristo a sí mismo en rescate de cada uno de nosotros. También vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 2 y Efesios capítulo 5, versículo 2 y versículo 25. El apóstol Pablo dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Hay un énfasis de entrega. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Todo esto es un acto de gracia. Y aquí el apóstol es enfático. Cristo se dio a sí mismo. No era una obligación. Él lo hizo porque quería, porque le plació, porque era su deseo rescatarnos. En otras palabras, lo hizo por amor. Y para ir concluyendo entonces este tema de la redención, ¿cómo debe ser nuestra actitud ante esa obra redentora de Cristo? Nuestra actitud a la redención es reconocer que no existe libertad absoluta. No existe libertad absoluta. Porque cuando una persona era redimida, esta ilustración, esta metáfora de la redención, cuando la persona era rescatada, tenía la obligación de servir a su redentor. Y el redentor estaba en su derecho de reclamar servicio, porque lo había pagado. Ahora el Señor está en su derecho de reclamar nuestra fidelidad, pero no nos obliga, porque en su amor Él también nos da la oportunidad de hacer lo que nosotros queramos, siempre y cuando tomemos en cuenta lo que Él hizo. ¿Y qué quiere decir esto de hacer lo que queramos? Él nos establece una norma que son sus mandamientos. Y Él nos dice, mira, esta es la norma de vida. Esto es lo que te va a dar vida a ti o te va a conservar en la vida. Porque Jesús es la vida, pero los mandamientos son la expresión de su carácter. Por lo tanto, ese escrito está, esos mandamientos, al obedecerlo, nos permiten mantener la relación y conservarnos en la salvación. O sea, nadie se salva por guardar los mandamientos. Guardamos los mandamientos porque ya fuimos salvados.
Y para mantenernos en la salvación debemos conservar obediencia. Y esa obediencia nos hace siervos del Señor. Como dice el apóstol Pablo, esclavos de Cristo. Pero un esclavo que tiene libertad no es un esclavo que está siendo oprimido o golpeado. Es un esclavo que es tratado con amor. Cuando un esclavo amaba a su señor y llegaba el tiempo de ser liberados porque había una ley de liberación de esclavos, la persona decía, yo amo a mi señor, me quiero quedar con él. Entonces se le horadaba la oreja con lesna y era el esclavo de ese señor para siempre porque amó a su señor, porque su señor le trataba con misericordia. Entonces, en el concepto de la salvación y la redención, no existe libertad absoluta. O eres esclavo de Satanás o eres siervo de Cristo. O eres esclavo del pecado o eres siervo del Señor. Entonces tú y yo debemos decidir del lado de quién estamos. Pablo lo expresó claramente en Gálatas capítulo 2, verso 20. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. La actitud correcta nos permitirá conocer y disfrutar de la redención futura. Cuando Cristo venga por segunda vez a buscar a sus redimidos, entonces Él nos dará la recompensa por nuestra fidelidad. Hoy, mi querido hermano y hermana, hoy es el día de demostrar que hemos sido rescatados del pecado al precio más elevado que se haya podido pagar. Hoy debemos reconocer la obra redentora de Cristo Jesús en nuestro favor. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo en Gálatas, por lo tanto, capítulo 1, versículo 3 hasta el 5, que la gracia de Dios, que la gracia de nuestro Padre y Dios y el Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros, pues Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo, conforme a su voluntad, conforme a la voluntad del Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Disfruta de la redención y reconoce que Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Que Dios te bendiga a lo largo de este nuevo día. Quiero invitarte a que podamos terminar este estudio de la redención con una oración. Querido Padre, muchas gracias porque tú has provisto todo lo necesario para nuestra redención, para nuestro rescate y para nuestra salvación. Permítenos vivir de acuerdo a tu voluntad y ser tus siervos. Perdónanos si te hemos defraudado en el pasado. Pero hoy queremos entender, Señor, que solo por tu gracia y por tu amor hemos podido ser liberados de la esclavitud del pecado. La paga del pecado es muerte y tú pagaste con tu sangre el precio de nuestro rescate. Y hoy tenemos la norma de justicia que es tu santa ley, que es el reflejo de tu carácter, que nos permite conservarnos en esta salvación ya ganada. Y cuando Cristo venga a buscarnos, entonces podremos disfrutar de las recompensas por todo lo que tú hiciste en nuestro favor, por tu justicia, por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por esta grata oportunidad de entender lo que has hecho en nuestra vida. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.